La información es clave en momentos de cambio. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y desarrollo de la editora Perú Top Publications, y hoy les traigo una edición especial del podcast Contenido Resumido con la lista de los 10 temas más impactantes de la economía y los mercados en este particular 2020. Es una lista sin duda subjetiva y generalista. En todo caso, les agradeceré en los comentarios incluirme qué temas destacarían ustedes para este año, para poder ver si los analizamos en una edición futura. Así que, con todo respeto, acá va mi lista de los 10 temas más impactantes para la economía en este particular año. 1. Perú, el país con mayor caída de PBI del mundo. En junio, el Banco Mundial señalaba en sus proyecciones para cada país que el Perú sería el país con mayor caída del PBI en Sudamérica. Esto sin considerar a Venezuela, porque hace años que sus estadísticas oficiales no son consideradas fiables y por eso no se le considera ningún ranking de este tipo. Solamente en América Latina y el Caribe, Belice superaba la caída peruana con un 13.5% de menos. Para ese momento el Banco Mundial decía que la caída peruana sería de menos 12%. Ojo, el mismo mes, en junio, el FMI decía que la caída peruana podría llegar a ser del 14%. Esto pese a los paquetes de estímulo económico que había puesto el gobierno. Hablamos de Reactiva, hablamos de Arranque Perú, inversión pública, bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Que por temas de retrasos, crisis política, problemas de gestión y problemas estructurales del país no llegaron a tener los resultados esperados. Dicho esto, la reactivación del último trimestre ha sido más rápida de la esperada y por ello la proyección última del Banco Central de Reserva señala que el PBI peruano caería en más o menos 11% de este año. Y hay una gran diferencia entre menos 14 y menos 11%. Es casi como todo el crecimiento que tuvimos del 2018 al 2019. Ojo con eso. Seguiremos siendo uno de los países que más va a caer seguramente, pero la diferencia no es tanta como se esperaba. Y claro, esta caída viene con un efecto consuelo estadístico adicional, que es el efecto rebote, por lo que el próximo año, el 2021, este año ya, el 2021, Perú sería uno de los países que más crecería respecto al año anterior, básicamente porque la caída de 2020 es tan alta que el rebote es mucho más fuerte. 2. Las fases de la reactivación. La cuarentena llevó a que se paralizara el 50% de las actividades económicas en nuestro país. Para poder reactivar el mercado, el gobierno decidió reanudar gradualmente en 4 fases la economía peruana. La idea era tener fases mensuales que empezaron en mayo con la fase 1, junio era la fase 2, julio la fase 3 y para agosto inicialmente se pensaba comenzar con la fase 4. Pero esto no se dio necesariamente como se esperaba. La idea original era llegar a abarcar 90% de las actividades económicas en ese plazo y no se llegó a dar eso. Se calcula que se llegó a activar más o menos entre 60 y 65% de la economía del país en ese tiempo, incluso menos. La fase 1 comenzó a tiempo, comenzó en mayo, pero abarcó pocos sectores. Aquí se incluyeron temas como la gran minería, la construcción de infraestructura, restaurantes para delivery y recojo, o sea, no para servicio dentro del restaurante, y algunos servicios no tantos. Pero los protocolos que se presentaron y la decoración eran muy burocráticos, eran muy complicados y al final no permitieron a gran parte de las empresas poder llegar con los tiempos para poder pasar a reactivarse en esta fase 1. Lección aprendida, poco a poco se fueron dinamizando más los protocolos y los requerimientos, para bien o para mal, pero se fueron dinamizando y pidiendo menos cosas cada vez. La fase 2 no se hizo esperar, empezó en junio también, un par de semanas quizás para anunciarse, pero finalmente empezó en junio. Aquí había más expectativas porque se incluían cosas relacionadas a comercio y a temas de delivery, la apertura de centros comerciales con un aforo limitado, y hay que tener en cuenta que en nuestro país casi la tercera parte de empresas están dentro del rubro comercial, por eso la importancia de esto. También se comenzó a hablar acá más de temas de delivery con otros rubros más allá de la comida. Aquí ya se amplió todo el sector minero, también la pequeña minería, la mediana minería y algunos servicios adicionales, pero la burocracia igual en este momento que requerían para los permisos no permitió la entrada de tantas empresas, y aquí en este grupo había muchas empresas que querían entrar y no llegaron a tener el tema a tiempo, porque cada ministerio tenía sus protocolos y aparte también había que presentar temas al MINSA. La fase 3 se anunció a fines de junio, es decir, con un mes de retraso. Esta fase se enfocó más en tema de pymes y servicios.
Aquí el gobierno señalaba que con esto buscaba llegar a un 96% de reactivación de la economía, pero esto claramente no se dio. La fase 4 demoró, eso sí, demoró hasta octubre. Se empezaba a tener en agosto, pero finalmente se dio en octubre. Esto por la cantidad de casos y de contagios que hubieron en esos meses. Esto además se hizo de manera gradual. Comenzó en octubre, siguió en noviembre, hasta ahora sí, en realidad vienen viendo el tema de aforos que van subiendo y bajando sobre esta fase 4 y se ha anunciado que ante la posibilidad de aumento de contagios, algunas actividades podrían incluso salirse de esta fase. Especialistas señalan que en realidad esta reactivación no se hizo de la manera más correcta, que lo correcto hubiera sido trabajarlo a través de cadenas productivas, porque habían sectores vinculados que estaban en una fase 1 y en otra fase otro, y no tuvo sentido que se diera de esta manera a nivel de rubros aislados en vez de cadenas productivas. Pero bueno, es cierto también que un análisis ex post es mucho más simple de hacer que un análisis antes de que pasen las cosas. 3. Los programas de créditos a empresas. Para apoyar la reactivación económica y permitir que las empresas soporten la caída y el bajón de operaciones por la cuarentena, el gobierno lanzó una serie de programas de crédito enfocados en empresas. Estos fueron anunciados en el mes de abril y fueron llamados Reactiva Perú y FAE MIPE. Ambos estaban pensados para dar préstamos con garantías estatales a tasas muy bajas y con un periodo de gracia de un año, es decir, pagable un año después de haber tomado el préstamo. Reactiva Perú era un fondo pensado en cubrir capital de trabajo, básicamente para mantener la cadena de pagos, y por ello solamente podría ser usado para el pago de planilla y para el pago a empresas proveedoras con las que las empresas tuvieran deudas vigentes. Esto al final se realizó en dos fases, en dos etapas, que cubrieron un total, o buscaban cubrir un total de 60.000 millones de soles. No se llegó a cubrir el 100% del monto, ya veremos después por qué. Pero esto además con un tope máximo de préstamo por empresa de 10 millones de soles. Los canalizadores para esto fueron el Banco Central de Reserva, que era quien subastaba los paquetes de crédito a las entidades financieras, a los bancos o financieras básicamente que entregaban esto, y COFIDE, quien sería el evaluador final de las empresas para poder recibir o no los créditos. Esto se menciona un cuello de botella porque básicamente COFIDE no tenía la capacidad para analizar tal volumen de pedido de créditos. Uno de los problemas también que se dio es que se conoció que en la primera fase de Reactiva se entregó créditos a empresas grandes, algunas no cumplían con los requisitos y por otro lado muchas pymes no lo recibieron, así que se buscó que la segunda fase estuviera más enfocada en pymes. Son estos 30.000 millones de soles que se iban a enfocar solamente a pymes, pero para esta segunda etapa ya los bancos, básicamente los bancos y otras entidades financieras ya no estaban interesados en estos créditos porque eran de una tasa muy barata y no les generaban rentabilidad. Así que comenzó a ocurrir que las subastas del BCR se declaraban nulas y no había básicamente gente que quisiera colocar estos préstamos. Se quedaron también dos programas sectoriales que fueron el FAE Agro y el FAE Turismo, enfocado en MIPES de agro y en MIPES de turismo, que tampoco tuvieron el interés del sistema financiero, y esto a pesar de que se incluyó en ellos temas como cajas o cooperativas para que también participaran de estas subastas. El Banco Central, eso sí, ha destacado que estos créditos otorgados han permitido mantener el dinamismo en la economía y la liquidez en las empresas, que ha permitido que la caída que hemos tenido no sea mayor que la que se hubiera esperado. 4. El crecimiento del e-commerce. Uno de los grandes actores de la economía en este año ha sido el e-commerce. Esto ha llevado a que muchos peruanos, la mayoría de peruanos, hayan tenido que comprar algo a través de e-commerce, ya sea desde alimentos hasta automóviles, porque todos y cada uno de los rubros ha tanteado la entrada a través de estos canales nuevos virtuales. Se calcula que este año el e-commerce ha crecido en nuestro país un 60%, un monto muy superior al menos del 5% que crecía año a año paulatinamente, y se dice que hemos llegado este año al nivel que proyectábamos llegar en el 2025, es decir, hemos crecido mucho más rápido en el e-commerce de lo que se esperaba o se proyectaba hace un año. Esto nos ha permitido a empresas y a consumidores conocer las ventajas y desventajas del uso de estos canales. Cuando hablamos de desventajas, básicamente hablamos de temas logísticos, porque no estábamos preparados para manejar un volumen así de temas de entregas virtuales. Es por ello que es básicamente al inicio de la fase 2, que se enfocó mucho en el tema del delivery, se dieron muchas quejas de usuarios, pero esto a su vez ha permitido la reconversión de muchas personas que perdieron sus trabajos a temas relacionados con servicios
directos o indirectos del e-commerce. Y por ejemplo también ha llevado a que aumente mucho la venta este año de motocicletas, de autos enfocados en delivery, y se creen nuevos dark stores, que son almacenes que están por toda la ciudad para poder repartir mejor el tema del delivery, y también de las llamadas dark kitchens o cocinas enfocadas también en el tema delivery. Se ha generado un nuevo mercado con esto que todavía se quedará por un buen tiempo. Si bien las ventas por e-commerce no han superado ni superarán tampoco a las ventas en tiendas físicas, al menos no a mediano ni largo plazo posiblemente, sí es cierto que es una tendencia que ha venido a quedarse con fuerza. Y poco a poco, si bien ya comenzó a bajar la preferencia del e-commerce frente a las tiendas físicas con la reanudación de actividades de la fase 4, va todavía a mantenerse el próximo año con mucha fuerza. Así que nada, el e-commerce ha venido a quedarse en tu vida. 5. El home office, la suspensión perfecta de labores y otros temas laborales. La crisis, la cuarentena, el colapso de la economía global trajo muchos cambios en nuestra vida laboral este año. Mucha gente se quedó sin trabajo y tuvo que volver a buscar nuevas maneras de salir a flote. Otros fueron suspendidos perfectamente, un término que ya existía antes, pero que básicamente tuvo mucha más relevancia este año. Implicaba que la gente estuviera todavía vinculada a sus trabajos, pero sin recibir sueldo alguno. Para ellos se lanzaron una serie de bonos para permitirles sobrellevar de cierta manera la crisis. Sin embargo, la demora en el trámite de la suspensión perfecta de labores hizo que mucha gente que estaba suspendida en la práctica no pudiera recibir estos bonos del gobierno. Eso fue un tema complicado que todavía siguió porque se amplió y se amplió y se amplió. Otro tema fue el home office. Mucha gente tuvo que irse a trabajar en casa y reaprender a trabajar en casa. Mucha gente. Así que igual tuvieron que aprender a trabajar en casa y lidiar con los hijos, con la educación virtual de los hijos, con la cocina, con muchas cosas que no sabían o no hacían bien o no era parte de su rutina, y ahora ya lo es. Cuando en el 2019 se hablaba del tema del home office o del trabajo remoto, en algunas empresas que ya lo estaban comenzando a adoptar en el mundo, eran casos extraños. Sin embargo, este año nos tocó a todos, a la mayoría, entrar a este tema, y es un tema que ha venido básicamente a quedarse en muchas empresas, no en todas, pero sí en muchas para los próximos años. A esto hay que aumentarle que hemos tenido que aprender a gerenciar de manera remota también, a motivar de manera remota. El Great Place to Work cambia de sentido totalmente en una situación como esta, y hay muchas cosas que se están comenzando a analizar de manera distinta. Las herramientas que necesitas para gestionar el trabajo remoto son otras. Hay toda una industria de tecnología atrás de esto. Zoom se volvió el rey de reyes. Otros prefieren el Google Meet, otros prefieren otro tipo de herramientas, sí es cierto, pero digamos que a nivel global Zoom se volvió el rey y creció de manera exorbitante durante estos meses de pandemia. También podemos sumar aquí el tema de la educación virtual, que también creció mucho. Y a nivel de posgrado, básicamente lo que crecieron fueron los diplomados y cursos técnicos para poder adecuarse a esta nueva virtualidad y a la transformación digital que viene ya a quedarse en las empresas con fuerza para los próximos años. 6. La vacancia presidencial y los conflictos políticos. No voy a entrar aquí en detalle del tema político. Ya el día de la vacancia, en el podcast de Noticias Diario, hicimos un comentario bastante detallado sobre el tema. Incluso me acusaron de sedicioso por ahí por no estar de acuerdo en la manera en que Manuel Merino había subido al poder. Así que es un tema aparte. Aquí estamos hablando de cómo la coyuntura afecta a temas económicos. Y en este caso, la puja entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, que ha sido constante, no ha permitido el desarrollo económico esperado. Y no hablamos solamente de este año, aquí en realidad. Podemos estar hablando aquí desde que PPK le ganó a Keiko Fujimori, y ahí comenzó un tema de conflicto constante entre ambos poderes del Estado, que hasta la fecha no ha parado con el nuevo Congreso tampoco. ¿Qué ocurre aquí? Como todos sabemos, las peleas no han parado y básicamente están generando ahora en la actualidad un riesgo muy fuerte por medidas populistas con visión cortoplacista de cara a las elecciones. Uno de los problemas principales de este país a nivel de desarrollo es que falta una visión de largo plazo para muchas cosas. Y estas pujas lo que están llevando básicamente es a tomar acciones en corto plazo que no nos sirven mucho para el desarrollo futuro del país, que es lo que necesitamos al final. Cambios estructurales, visiones de largo plazo como hacen otros países, eso no tenemos, y estos conflictos políticos están llevando a eso. Además también están haciendo que las clasificadoras de riesgo nos comiencen a ver con unos ojos no tan buenos
porque básicamente están pensando que las medidas que están lanzando el Congreso no son las adecuadas de cara a la sostenibilidad financiera del país. 7. El paro agrario. Si bien este es un tema de hace poco más de un mes, ha sido el cierre a un problema que venía dándose por décadas. El sector agro, una de las estrellas de la economía peruana por el tema de las agroexportaciones, mostró con el tema de las protestas una precariedad laboral sobre la cual se sustentó parte de su crecimiento en este tiempo. Parte de su crecimiento, no todo, obviamente. Los trabajadores acusan a las empresas de sueldos precarios y de no cumplir con las condiciones laborales que les exige la ley Klimper del año 2000. Ahí comenzó todo el tema. Además, también el uso de servicios se ha agravado y ha hecho que la situación laboral sea incluso peor. Todo ello llevó a protestas que llevaron a la derogación de esta ley, llamada ley Klimper, básicamente es la ley agraria. Y el sector estuvo básicamente en un limbo laboral por casi un mes, mientras que el Congreso, este Congreso, presentaba las propuestas para una nueva ley agraria, propuesta que fue rechazada unas cuantas veces hasta que hace unos pocos días se aprobó la nueva ley agraria. Nueva ley que no ha sido aceptada ni por trabajadores ni por empresas. Y al día de hoy siguen aún las protestas contra este tema, con ya la suma, al menos hasta el día de hoy, de 3 personas fallecidas en esto. Cabe agregar que en realidad el paro agrario no fue la única protesta que se dio grande este año. Hemos tenido protestas en Machu Picchu, Aguascalientes, en el Corredor Minero del Sur, que es el acceso a las Bambas, también las respuestas a la toma de mando de Manuel Merino, que tuvieron protestas a nivel nacional masivas, entre otras que han movido el panorama social de nuestro país este año. 8. Los sectores más golpeados por la pandemia. Casi todos los sectores, por no decir, el 99% de sectores, va a tener caídas este año. Es así. Sin embargo, hay sectores que le han pasado mucho peor o le están pasando mucho peor que otros. Si tenemos que destacar algunos, serían básicamente turismo, el tema de eventos y espectáculos y temas culturales, también los gimnasios. Por ejemplo, en el tema de eventos y espectáculos, si bien estos se han incluido dentro de la fase 4 de la reactivación hace algunas semanas, los protocolos y aforos que les están dando de permiso no hacen rentable al sector como para poder reactivarlo realmente. Así que en realidad es una reactivación parcial o teórica, por decirlo de alguna manera, pero en la práctica no sería rentable retomarlos. En el caso de gimnasios lo mismo. Los gimnasios que venían de crecer año tras año han tenido un paro muy fuerte este año. Algunas cadenas han comenzado a salir, algunos locales han cerrado, no todos han abierto con el tema de la reactivación y posiblemente vayan a tener un 2021 bastante malo todavía. Así que, pero si hablamos de un sector que ha sido el más afectado por la pandemia, sin duda, y a nivel mundial, no solamente en Perú, ha sido el sector turismo. El sector se dice que retomaría los niveles pre-pandemia en nuestro país al año 2024 o más. Esto incluye, ojo, turismo incluye el tema de viajes, tema de hoteles, tema de artesanías, también el tema de restaurantes, agencias de viajes. ¿Qué ocurre? Básicamente el turismo nuestro peruano está enfocado o estaba centrado en gran parte en los visitantes externos y todo el cierre de fronteras afectó esto de manera muy fuerte. Ahora, siendo Perú el país o uno de los países que va a tener la vacuna no a corto plazo sino a mediano plazo, posiblemente la reactivación turística vaya a tomar un tiempo todavía. Y eso que adecuarse igual a los planes o a los protocolos globales que se van a ir dando para poder recapturar al sector turismo o a los turistas va a tomar bastante tiempo aún. 9. El panorama global. Al vivir en un mundo globalizado, básicamente lo que ocurre en otros países nos afecta bastante, principalmente a nuestros socios comerciales principales, que son China, Estados Unidos y Europa. En cuarta parte estaría Sudamérica también. El tipo de cambio, el flujo de las inversiones extranjeras, las exportaciones peruanas, todo ello se ve afectado con los cambios que pasen en otros países en el panorama internacional. El precio de los commodities, la caída del precio del cobre o la subida del precio del cobre, la caída del petróleo, todo ello afecta a la economía de manera en la cual no podemos manejarla. China viene reactivándose ya, pero se enfrascó todo el año en una guerra comercial con Estados Unidos que terminó afectando a todo el dinamismo global de la economía. Se calcula que el comercio mundial este año cayó en 5.6%, pero es una caída fuerte, sui generis,
y menor al 9% que se esperaba en algún momento de la cuarentena. Esto sin tocar el tema de los cierres de fronteras, que también ha roto muchas cadenas entre países. Muchos temas han pasado este año. Se va por fin Donald Trump del gobierno de Estados Unidos, un gobierno que tomó tintes nacionalistas, y esto llevó a que se salga o no coordine con organismos multilaterales, lo cual hubiera permitido en realidad un mayor dinamismo de la economía de mejor manera. China, en cambio, sigue liderando a la fecha el consumo de materias primas en el mundo y está creciendo en su meta de ser el líder a nivel mundial. Recordemos que en el caso peruano, China es el principal socio comercial de nuestro país, básicamente por el consumo de cobre, pero a nivel de monto es el principal, y Estados Unidos es el principal a nivel de productos no tradicionales. Y por último, 10. Cambios en empresas emblemáticas o en empresas en general. A ver, vamos a hacer aquí una lista de algunas noticias relevantes de temas empresariales que se dieron en este 2020. Uno podría ser, por ejemplo, el cambio de nombre de Graña y Montero. Esto era algo de lo que ya se había hablado antes de la cuarentena, antes de la pandemia, pero que finalmente se ejecutó en el último trimestre de este año. Graña y Montero ahora se llama AENSA. Otra empresa que cambió de nombre, pero en Brasil, fue Odebrecht. Ya no se llama Odebrecht. Se liquidaron algunas empresas muy conocidas. La más conocida de estas fue Universal Textil, que dejó de ser joven aunque pasen los años. Su principal mercado era el de uniformes escolares, y claro, con educación remota, bueno, chao uniformes escolares, chao mercado. Se fueron las cadenas Diversity del país y también tiendas por departamentos Paris. Ya no estamos acá, se ha reacomodado el mercado un poco hacia ese lado. En el caso básicamente de entretenimiento la cosa es mucho más complicada, pero bueno. Otras cadenas también de restaurantes se fueron del país, que habían llegado hace poco y que no han podido soportar el tema de la cuarentena ni manejar los volúmenes que se están vendiendo a nivel de delivery. Son mucho menores que los que se vendían antes de la pandemia, y por eso ya no es rentable tenerlos aquí. Otras empresas refocaron sus servicios. Por ejemplo, hay playas de estacionamiento que se convirtieron temporalmente en lugares para toma de pruebas de COVID. El consumo de alimentos cambió. Ahora se consumía más en casa y a nivel de familias, ya no eran temas personales y temas de comida en la calle. Y por ello las empresas también acomodaron sus ofertas hacia esa nueva realidad del mercado. Es así que, por ejemplo, San Fernando lanzó nuevas líneas enfocadas en el consumo para familias y expandió también su mercado de delivery hacia ellas. Ajinomoto, que es conocida básicamente por un tema de condimentos, lanzó una bebida chocolatada. Y cadenas de hoteles comenzaron a hacer delivery de alimentos hacia casas chinas también. Muchas empresas menos conocidas han tenido que salir del mercado en este año. Y se dice que ante la posibilidad de una segunda ola, muchas no soportarían esto y desaparecerían. Esperemos que esto no pase, pero bueno, es una posibilidad que se está tanteando. En resumen, este ha sido un año de cambios que van a afectar nuestra manera de relacionarnos y hacer negocios de cara al futuro. Un año que esperamos no sea para el olvido, sino para tener claras nuestras carencias a nivel de individuos y de sociedad para ir mejorando cada día más. Un saludo especial desde Perú Top Publications a todos los empresarios y emprendedores actuales y futuros de cara a todo lo que se venga a desarrollar en el 2021. Nosotros al menos tenemos un montón de novedades que ya les iremos contando en su momento. Un saludo muy especial para todos y mis mayores deseos de que el 2021 sea un año en el cual puedan cumplir todas sus metas. El futuro es ahora.